Hola Ruth, hola Celi, buenos días. Vamos a iniciar perdón. Hola Marcos, buenos días. Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Pues hemos tenido por aquí unos detallitos técnicos con el acceso a la plataforma, pero bueno, ya estamos listos. Vamos a iniciar esta plática que he preparado para esta mañana y que tiene que ver con la modificación a la norma oficial mexicana 0051, emitida bajo la clave de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en el año 2010, y su más reciente actualización al 2020. Si bien ha habido algunas modificaciones entre el 2010 y el 2020, son hasta hoy, al 2020, 2019, 2020, que hay una modificación sustancial al contenido de la norma y que modifica en gran medida la forma en la cual hemos estado viendo la forma en las etiquetas hoy en día. Voy a pasar en este momento la presentación para que podamos ir teniendo como un hilo a la plática que voy a ir dando y más tarde al terminar la plática les comparto la presentación, les comparto la norma también para que puedan tener con mucha mayor precisión la información que incluye esta norma. Entonces, si me lo permiten, en este momento hago comparto permítanme un segundo, nada más voy a dar la referencia a cada norma para que puedan tener un poquito de bien. Pues bien, voy a platicarles sobre lo que es hoy en día el nuevo etiquetado de alimentos y bebidas, que es específicamente lo que habla esta norma, específicamente para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas. Hay que entender esto, que son únicamente aquellos alimentos que están ya preenvasados y que están destinados al consumidor final. Como todas las normas, habríamos de entender primeramente que en México tenemos dos especies de norma. Una primera norma es la norma oficial mexicana. Estas normas oficiales mexicanas las vamos a identificar porque inician normalmente con las siglas NOM mayúsculas y que nos hacen la indicación que son normas de observancia obligatoria para todos aquellos que hagan referencia a esa norma o a ese código de norma, y que de alguna manera estas normas son los elementos auxiliares que se tienen hacia los reglamentos y de los reglamentos hacia las leyes según el campo de aplicación. En este caso, pues el campo de aplicación inmediato es la industria de los alimentos y bebidas. El otro tipo de normas que tenemos son las normas mexicanas, identificadas por las siglas NMX, y que estas normas son, de alguna manera, normas de carácter opcional para quienes quieran trabajar. En el caso de las normas oficiales mexicanas, estas normas son construidas o elaboradas a partir o con el apoyo de toda la parte interesada en el proceso. Esto quiere decir que para la elaboración de una norma, en un momento dado, se invita a empresarios que tienen que ver con la industria de los alimentos, a instituciones educativas, instituciones de educación, partes interesadas del gobierno del Estado. Y finalmente hay un proceso de dar a conocer la norma a la sociedad para que antes de que esta norma pueda entrar en vigor, sea la misma sociedad quien también pueda dar aportes a la norma, pueda hacer sus observaciones. Posteriormente que hay este proceso de observaciones, se atiende y de ser necesario se modifica la norma
para posteriormente ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación. En tanto, las normas oficiales mexicanas, si alguien me ayuda ahí a apagar su micro, porfa. En tanto, las normas oficiales mexicanas son normas que se elaboran únicamente por gente o empresas que tienen un particular interés en generar un protocolo de calidad referente al producto, al servicio que le pudiera interesar a esta parte. Dado que son normas de carácter opcional, pues únicamente o muchas de las veces se elaboran para productos o personas muy específicas. Y de igual manera, en un momento dado, quien opte por hacer aplicar esta norma dentro de su negocio, dentro de su empresa, pues simple y sencillamente habría que acatarse con esa disposición. Todas las normas, tanto oficiales como mexicanas, tienen que definir un objetivo o un campo de aplicación, es decir, tienen que delimitar claramente para qué están elaboradas, para qué están hechas. Particularmente la norma oficial mexicana 051 establece 4 objetivos primordiales dentro de su campo o objetivo de aplicación. La primera es establecer la información comercial y sanitaria para todos aquellos que se dedican a la comercialización de los productos. Esto quiere decir que todo producto alimenticio que se fabrique y comercialice en territorio mexicano tiene que cumplir con esta norma oficial mexicana. Dado que es una norma comercial, lo que va a buscar es que todos quienes a la venta de alimentos y sobre todo aquellos que se dediquen al mismo producto o que vendan el mismo producto, tengan en el mercado mismas condiciones de comercialización y en su momento regular esa información. Desde luego, desde la parte de la información sanitaria, lo que busca es que quienes compren ese producto, esos consumidores, tengan la información necesaria para poder tomar una mejor decisión de compra. El segundo elemento o el segundo objetivo de esta norma es determinar las características de la información. Hace un momento yo hacía referencia a que esta norma va a buscar condiciones de competencia o de sana competencia entre las empresas que comercializan productos, pero sobre todo aquellas que comercializan productos similares. En este sentido, lo que busca la norma es que todos los productos alimenticios tengan exactamente la misma información y la que tienen de más esté regulada bajo los criterios de esta norma. De tal manera que si nosotros vamos al supermercado, al mercado, a la tiendita de la esquina y voy a comprar, por ejemplo, una caja de leche pasteurizada, yo pueda comparar la misma información de las 2 marcas diferentes, 3, 4 marcas diferentes de la misma leche, y con base a esa información yo pueda compararlas todas bajo los mismos criterios y tomar la mejor decisión de compra con base a los criterios de calidad que como consumidor exijo yo de los productos que voy a comprar. El tercer objetivo que marca esta norma o esta modificación a la norma es establecer un sistema de etiquetado frontal. Si bien ya en la norma anterior, en las actualizaciones de la 2010, 2014, 2015, 2017 que hemos tenido, ya se maneja un sistema de etiquetado frontal y ustedes seguramente recordarán o identificarán en sus productos lo que llamábamos las pilas nutrimentales, los cuadros nutrimentales o los barriles nutrimentales, que son estos cuadritos que teníamos en la parte principal o en el área principal de exposición de nuestras etiquetas. Hoy en día se modifica esta forma en que teníamos de plasmar la información nutrimental frontal
en nuestras etiquetas. Se modifica y esto tiene que ver de alguna manera con, pues con los problemas de obesidad que tenemos, con la información que tienen hoy los días en clientes, la decisión de compra que tienen los clientes en función de la parte nutrimental. Entonces, lo que busca ahora la norma con este nuevo sistema de etiquetado frontal es poner de mejor manera esa información que puede alertar al consumidor hacia el cuidado de la salud, hacia la prevención de la salud y que en este caso, de igual manera, el cliente tenga la información de la mejor manera y de la forma más clara y precisa posible. Y la otra elemento también que se incorpora y que está dentro del mismo marco del sistema de etiquetado frontal es que el cliente pueda informarse sobre los nutrimentos críticos para la salud. Es decir, advertir al consumidor que un determinado alimento que se está comercializando pueda tener en algún momento una indicación de que ese alimento, por su composición química, por su forma de proceso, por el origen de sus ingredientes, pueda tener algún riesgo a la salud. Y esto no es de que el alimento nos vaya a causar un envenenamiento, una intoxicación, sino que más bien tiene que ver con la población sensible a estos nutrimentos. Más adelante platicamos y detallamos sobre esta parte de nutrimentos críticos para la salud. Si bien también esta norma tiene algunas restricciones y no aplica para todos los alimentos que se van a comercializar, hay algunas restricciones. Primeramente, la norma no va a aplicar para alimentos y bebidas con normas oficiales mexicanas específicas y sobre todo específicas con etiquetado. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mercado también tenemos alimentos que por su naturaleza, que por su campo de aplicación, tienen particularmente un etiquetado específico. Tal es el caso, por ejemplo, de las fórmulas lácteas, que es para niños, que, bueno, dado que los niños bajo ciertas condiciones también son sensibles o son una población sensible, se tiene una norma específica que habla de cómo debe ser el etiquetado de este tipo de alimentos. Otro tema que también es muy interesante y que de alguna manera está dando pauta para empezar a hacer una regulación en el tema de alimentos y bebidas es que también empieza a tratar un poco el tema de los famosos suplementos alimenticios, ¿no? De repente seguramente hemos encontrado en el mercado algún té, alguna fórmula nutrimental que tiene su etiqueta que dice esto no es un alimento, es un suplemento alimenticio y es responsabilidad de quien lo consume y de quien lo recomienda, ¿no? Es una de las leyendas que encontramos. Entonces también esta norma ya empieza a hablar un poco de estos suplementos alimenticios y en este caso pues también entraría en esta parte de que no aplica del todo esta norma cuando se trate de suplementos alimenticios. Tampoco esta norma va a aplicar para aquellos alimentos y bebidas que se venden a granel. Es decir, por ejemplo, el azúcar, que de repente habrá quienes lo compran por el bulto, el costal de 50 kilos, en este caso no especifica de esta manera qué tiene que llevar el etiquetado conforme a esta norma. ¿Por qué? Porque se entiende que este producto uno puede estar direccionado hacia un cliente que lo va a utilizar, por ejemplo, como ingrediente y no le va a importar en este momento la información nutrimental. Sería importante, o sí se tendría que incluir los aspectos de esta norma cuando ese azúcar que compramos por postal, lo vamos a vender ahora por kilo, pero en un envase desde la planta.
Y aquí entra el otro elemento que es alimentos y bebidas envasados en punto de venta. Es decir, si ese bulto de azúcar que compramos, yo y ahí frente al cliente esta norma, todo lo que voy a comprar y a distribuir de manera gileada, como normalmente le decimos por acá. Y también la norma va a tener una restricción para aquellos alimentos y bebidas que la autoridad en algún momento determine que no debe seguir esta pauta de etiquetado. Entonces aquí queda totalmente abierto porque en un momento dado tendríamos que saber qué restricción está poniendo la autoridad competente para decir que un determinado alimento no lo debemos etiquetar para su venta. También esta norma es importante hacer referencia a que tiene de base otras normas oficiales mexicanas para poder contextualizar, para poder tener armonía y poder tener sobre todo congruencia con el resto de las normas que podemos tener. Dentro de las normas importantes que hay que tomar de referencia cuando queramos indicar, construir una tabla nutrimental y más que construirla, cuando queramos integrar toda esta información, toda esta tabla nutrimental en el diseño, en el tamaño de la etiqueta, en las áreas de exhibición, deberíamos considerar tomar de referencia la norma oficial mexicana 008 de la Secretaría de Comercio, hace referencia hacia la norma del Sistema Internacional de Medidas, en lo cual nos hace reflexión, bueno, nos hace la indicación que toda la información que incluyamos dentro de una tabla nutrimental debe incluir el Sistema Internacional de Unidades. En este caso, que es el sistema que México tiene adoptado y que pues implica que estemos utilizando las unidades básicas, ¿no? Kilogramo, metro, específicamente para alimentos, muchos van a ser en términos de cantidad de masa y de volumen de masa, que sería hacer referencia a las unidades y a las prefijos y sufijos del kilogramo y del litro, que en este caso es el volumen. A la norma 030, a la norma 086 y a la norma oficial mexicana 106, las cuales hacen referencia también a el tema de las áreas de exhibición, a la modificación de los alimentos. En el caso de la norma 030 nos hace referencia hacia cómo consideramos el tema de las tolerancias del preenvasado, qué tanto me puedo pasar o no de volumen, qué margen de tolerancia tengo en entregar a un producto, si es de 1 litro, cuánto más o menos le puedo dar a mi cliente de ese litro. Y la norma 086 a la modificación que sufren los alimentos cuando por procesos químicos, más bien procesos que realizamos en nuestra zona de producción implica la modificación del producto. Cuando quitamos grasa, por ejemplo, cuando quitamos azúcares o ponemos azúcares, aquí entra todo esto que llamamos de repente, cuándo podemos llamar a un producto bajo en grasa, cuándo lo podemos llamar light. En este caso, a eso hace la referencia la norma oficial mexicana. Y por otro lado, la norma oficial mexicana 106 hace referencia a lo que se conoce como la contraseña comercial, que en este caso viene siendo un poquito a lo que llamamos el sellito de hecho en México. Entonces, son estas 4 normas que también tendríamos que revisar en el momento que estemos diseñando la etiqueta, en el momento que estemos colocando toda la información que nos exige la norma 051 en nuestro envase y producto. De acá vamos a tener en la norma vamos a tener un apartado 3. Este apartado 3 es un glosario en el cual
pues nos da la definición, lo que para la norma de repente es cada uno del vocabulario que se utiliza a lo largo de todo el texto. Entonces, no voy a hacer referencia a este glosario, a este vocabulario, y me voy a pasar directamente al apartado 4, que es la esencia de la norma, que es lo que nos especifica la norma. Del 4 al 5 son esta parte de las especificaciones, siendo la 4 la parte bastante más cargada de información. Dentro de este apartado tenemos lo que se conoce como los alimentos preenvasados con sellos de advertencia. Y este punto de la norma, este primer apartado, pues es una de las primeras modificaciones que sufre la norma respecto a la que habíamos estado utilizando anteriormente. Y este apartado fue sujeto de repente de varios memes, de varias publicidad, porque de alguna manera impacta directamente en la mercadotecnia de las empresas, ¿no? Sobre todo de estas empresas que venden bastante, que son bastante famosas, y este apartado hace que cuando los alimentos o nuestros empaques por disposición de esta norma implique que coloquemos sellos de advertencia, es decir, que coloquemos una indicación de que el producto está haciendo un aporte extraordinario de grasa, de calorías, de azúcar, nos vemos obligados a que en el empaque de ese producto no debe incluir en la etiqueta personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, elementos interactivos, lo que se pueden ser juegos visuales, espaciales, o elementos que nos indiquen hacia la descarga de los productos, y que estando específicamente dirigidos a niños, inciten, promuevan o fomenten el consumo, compra o elección de productos con exceso de nutrimentos críticos o con edulcorantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando el alimento tenga, como lo decía yo, un exceso de grasa, de azúcar, de calorías principalmente, pues todas estas mascotas, todas estas artistas ya no deben estar en la etiqueta. Entonces seguramente ustedes vieron ahí en alguna de sus redes sociales que decía despídanse del el osito Bimbo, despídanse de por ahí del el Tucán en el caso de una marca de cereales. Entonces, eso fue pues ahí también una información hasta cierto punto engañosa, y sobre todo porque estos productos están dirigidos a niños. Entonces, la intención de toda esta norma, si ustedes recuerdan, uno de los 4 objetivos que veíamos es tener elementos de información sanitaria. Sabemos que hoy en día México pues es uno de los países con niños con alto índice de obesidad y con alto índice o indicios de niños con diabetes. Entonces, lo que busca esta norma, pues de alguna manera también es ir erradicando esta situación que tenemos en el país, y para lo cual, pues lo que busca es que estos productos que tengan un alto contenido de estos nutrientes o de estos elementos, pues no sean una primera elección de los niños. Entonces, por eso quita todos estos elementos que pues eran un elemento fuerte de mercadotecnia. Esta norma sufrió o fue bastante discutida justamente por esta parte. Una parte interesada de la norma pues son los empresarios. Ellos de alguna manera tienen asociado que el uso de estas mascotas o de estos elementos, de estos dibujos animados, pues son justamente un elemento de decisión, de elección de un niño, y que pues sus ventas se verían seriamente afectadas en el momento de que se quitaran estos elementos, ¿no? Sin embargo, pues bueno, la norma y la Secretaría de Salud hacen alusión a la importancia de erradicar
la obesidad, de disminuir los índices de niños con diabetes, y pues se quitan, ¿no? Lo que la norma nos indica, y si lo leemos, el párrafo que vemos en pantalla es justamente tal cual cortado y pegado de la norma, y es bastante clara, ¿no? Tampoco es que tengamos que despedirnos de las mascotas, sino simple y sencillamente nos dice que cuando el alimento tenga excesos. Si nosotros fabricamos o diseñamos un alimento dentro de la normatividad, pudiéramos utilizar estos elementos. Tampoco nos dice que tenemos que quitarlos de nuestros medios de comunicación. Únicamente nos está diciendo que lo tenemos que quitar de la etiqueta. Entonces, por ahí, pues, toda esta campaña que se dio en los últimos días por evitar o quitar a las mascotas fue crear, pues, o ahí un sentimiento y hacer comentarios para que no los despidieron, pero pues la norma es clara, no dice que no lo utilicemos en otros elementos, simple y sencillamente nos dice que cuando rebasen los niveles o los índices recomendables de estos nutrimentos. Dentro de los elementos que también ya conocemos y que son elementos importantes dentro del etiquetado de alimento, es el nombre o denominación de los productos. Es decir, que en la etiqueta debemos tener el nombre de los productos que estamos comercializando. Que esto de repente ha tenido mucha confusión en lo que conocemos como el nombre o la marca del producto. Esto hace referencia a que si vamos a vender cereal, ¿no? Normalmente nosotros, por la popularidad que gozan ciertos productos, por ejemplo, voy a mencionar ahorita una marca, todo lo que es una hojuela de maíz, lo conocemos o le damos el nombre de repente como Zucaritas, ¿no? Todo lo que se le parece son Zucaritas, cuando Zucaritas es una marca, pero por la popularidad asociamos que otro producto que tiene características iguales, decimos que son Zucaritas. En este caso, el nombre o denominación de los productos hace referencia a lo que es el producto. En este caso, pues, si estamos hablando de este cereal, el nombre inmediato que tiene, pues, son hojuelas de maíz. Y esta denominación hojuelas de maíz la tiene que llevar el nombre en alguna parte de la etiqueta, sobre todo muchas de las veces se colocan junto al nombre o la marca comercial del producto y lo tiene que llevar. Lo que tenemos que colocar acá también es alguna condición específica bajo la cual se produjo ese alimento o una característica particular que tiene este producto. Es decir, si tenemos, por ejemplo, haciendo referencia también a este tema de las azucaritas, de repente, o del cereal de las hojuelas de maíz, principalmente, ustedes ubicarán que tenemos dos tipos o tres tipos, ¿no? Una que viene con azúcar, otra que viene sin azúcar y otra que de repente viene con chocolate. Entonces, a pesar de que el nombre o denominación en los tres casos son hojuelas de maíz, acá tenemos que indicar el nombre que nos haga la diferenciación específica en estos tres elementos. En el primer caso, los que no tienen azúcar, sin ningún problema pueden quedar como hojuelas de maíz. En el caso de las que tienen azúcar, tendríamos que indicar que lleva ese proceso de azucarado, al cual sería hojuelas de maíz azucaradas, hojuelas de maíz escarchados con azúcar. O en el caso del chocolate, hojuelas de maíz cubiertas con chocolate o sabor chocolate, ¿no? Que es lo que nos va a permitir tener un nombre o una denominación en específico para ese producto. También algo que es bastante interesante y en lo particular me parece un buen elemento que se integra para integrar el nombre o denominación de los productos, es que también aquí ya la norma hace referencia a lo que conocemos con los productos de imitación o a los productos análogos. Es decir,
alimentos que tienen una característica muy particular a los productos genuinos. Y aquí se abre toda otra dimensión bastante interesante para poder denominar a los productos. Perdón. Primeramente hay que entender lo que en algún momento llamamos los productos genuinos. ¿Sale? Primeramente vamos a entender por productos genuinos todos aquellos productos que tienen de referencia una normatividad reconocida por una autoridad. Es decir, que un producto genuino tiene que tener una norma oficial mexicana o, en su defecto, una norma mexicana que nos diga y especifique claramente cuáles son los procedimientos, cuáles son las pruebas de calidad y cuáles son los elementos que distinguen a ese producto. Voy a poner un ejemplo, no va con con esta norma porque entra fuera de este campo, pero creo que todos lo conocemos y nos puede ser de utilidad. Es el caso del mezcal. En el caso del mezcal, vamos a entender que un mezcal es genuino cuando éste cumple y hace cumplir toda la normatividad que hay en relación a la producción de mezcal. En este caso hacemos referencia a la norma oficial mexicana 070, que nos dice qué elementos distinguen a un mezcal y que en este caso esta calidad del mezcal está reconocida por, en este caso, una instancia que es el Consejo Regulador de la Calidad del Mezcal. Entonces, todo mezcal que se cumple por esta norma y que en este caso está certificada por esta norma, al final vamos a poderle llamar mezcal, porque estamos verificando que cumple con ese criterio de calidad para llamarlo mezcal. Nosotros en Oaxaca conocemos y estamos seguros de que muchos productores de mezcal que no siguen esta norma, pues producen mezcal y para nosotros puede ser genuino, pero para términos de comercialización, para términos de intercambio comercial, no cumplen con este criterio de genuinidad, se tiene que demostrar y se hace a través del seguimiento y la trazabilidad a la norma. Y como este producto específicamente también vamos a tener muchas otras normas que nos hablan y nos especifican qué es un producto genuino. Tenemos la norma de leche, tenemos normas de queso, tenemos normas de carne, tenemos normas de yogur, por ejemplo, y que nos dicen claramente cuándo sí y cuándo no es un yogur. Esto sería hacer alusión a la genuinidad de un producto. En tanto, vamos a tener a los productos de imitación, que los productos de imitación son aquellos productos que tienden a parecerse a un genuino y que esta alusión de imitación es porque también los productos cambian un tanto el proceso tradicional de elaboración o bien modifican de alguna manera los ingredientes naturales o los ingredientes tradicionales con los cuales se podría elaborar un producto. Esta norma, también algo interesante que tiene, es que nos dice que tampoco llamamos, sobre todo en los productos de imitación, ya no vamos a utilizar palabras como tipo A con estilo A, ¿no? Hago referencia, por ejemplo, a los quesos. En quesos, por ejemplo, un queso a lo mejor un poco conocido y que está totalmente normado es el queso manchego. Para que nosotros podamos llamar a un producto, a un queso, como queso manchego, este tiene que cumplir la normatividad y sobre todo aquí es de bastante importancia porque el queso manchego tiene una protección y una denominación de origen que tenemos que cuidar y tenemos que respetar. Y lo mismo aplica para demás productos que tengan denominación de origen. En este caso, todo lo que nosotros
o hago referencia a que el queso manchego es un queso de origen español, con denominación de origen en España, específicamente en lo que se conoce como la región de La Mancha. Entonces, únicamente en términos de ley y en términos de protección, en este caso del producto, únicamente se puede llamar queso manchego a este producto que se fabrica en España bajo las condiciones tradicionales y bajo la normatividad español y específicamente en esta denominación de origen. Seguramente ustedes, si en algún momento han comprado un queso manchego y ven que es un producto que se elabora en México, vamos a encontrar dentro de la etiqueta la leyenda que dice queso tipo manchego o queso estilo manchego, que son una referencia a que el producto se parece. Desde ahí hablamos de que es un producto de imitación. Y aquí lo que pide esta norma ahora es quitar esas palabras para no inducir a más confusiones con los consumidores, ¿no? Porque de repente también es un juego de palabras que nos da alusión a cosas diferentes, ¿no? Si en este momento yo digo tipo queso o queso tipo, yo estoy diciendo cosas totalmente diferentes, ¿no? Si yo digo tipo queso, pues primeramente estoy diciendo que mi producto parece un queso. Y si yo digo queso tipo, yo estoy haciendo alusión que un queso se parece a, en este caso, a otro tipo de queso. Entonces la norma quita esas palabras y lo que me dice, le tienes que poner que tu producto es un producto de imitación. De tal manera que tú tengas elementos para decidir o no los productos. El siguiente elemento que también ya conocíamos y que también sufre algunas observaciones dentro de la norma de etiquetado es la lista de ingredientes. Si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de haber leído un poquito a detalle la norma anterior, la norma anterior excluía, por ejemplo, dentro de la lista de ingredientes, el agua. Me decía, si tú vas a agregar agua, no lo pongas porque pues, es un elemento auxiliar en el proceso de producción y aparte de eso no te aporta ningún elemento de nutrición. En este caso ya la norma me dice si tienes que agregar el agua como un ingrediente dentro de tu producto. ¿Por qué? Porque sí modifica, al menos en proporción, la cantidad de nutrientes que tiene y en algún momento pues también te ayuda con el tema del peso, ¿no? Tenemos productos ahí, sobre todo los enlatados, que nos los venden con una doble leyenda, que es producto drenado y producto contenido neto y contenido neto drenado. Entonces, esos elementos nos dice que sí los tenemos que integrar. Y también dentro de la lista de ingredientes, algo que también estaba en la norma anterior, es el tema de los ingredientes compuestos, ¿no? Que un ingrediente compuesto es aquel ingrediente que previo a la elaboración del producto, pues es una mezcla de muchos ingredientes y que se toma de repente como productos claves en el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en bebidas y sobre todo saborizadas, pues de repente utilizamos un jarabe y este jarabe está constituido por colorantes, saborizantes, conservadores, azúcares y demás, y que únicamente pues ponemos ese jarabe y el resto de los ingredientes. Esto se entendería como un ingrediente compuesto y lo que me dice la norma, también ya estaba en las indicaciones de la anterior norma, es que teníamos siempre y cuando el ingrediente compuesto no rebasara el 0.5%, no era necesario o era necesario agregarlo como declarar los componentes. Cuando es menos del 0.5% no es necesario. En este caso lo mismo, la única observación es que si constituye más del 0.5% de la formulación del producto, se tiene que agregar entre paréntesis la lista de los elementos que integran ese ingrediente compuesto y si
en este ingrediente compuesto hay agua, también se tiene que declarar el agua. El otro elemento, que también es un elemento nuevo dentro de la norma, es la lista de azúcares añadidos. ¿Y a qué hace referencia la norma? A dos puntos importantes. Uno, entender que va a haber productos o alimentos que de manera natural ya van a incrementar o van a tener cierto contenido de azúcar por la naturaleza del producto. Si hablamos, por ejemplo, de una mermelada, al término de la tabla nutrimental, pues va a haber azúcares naturales, que son azúcares que vienen directamente de la fruta, azúcares que ya trae la fruta, y va a haber otra parte de azúcares añadidos, es decir, el azúcar extra que le voy a poner a mi mermelada para que cumpla esa característica. Entonces aquí yo tengo que indicar qué azúcares voy a agregar y lo tengo que declarar como una lista o en mi lista de ingredientes. También aquí vamos dentro de esta lista de ingredientes, también ya era una disposición en la norma anterior, era declarar aquellos ingredientes que implican o suponen un riesgo para un sector de la población. Es decir, algún ingrediente o algún elemento que esté contraindicado para un sector de la población y que esto sea, pues, que en algún momento una decisión de compra. Y como les decía al principio de la plática, esto no significa que intencionalmente nosotros le agreguemos un ingrediente para poner en riesgo la vida de una persona, sino que son ingredientes que por su naturaleza no los puede consumir cualquier persona. ¿A qué me refiero con esto? Podemos tener elementos, por ejemplo, como la glucosa, ¿no? Que la glucosa es un ingrediente de riesgo para la población diabética. Tengo que indicar dentro de mi etiqueta que ese producto que yo estoy comercializando contiene una porción de glucosa. Y en este caso, la persona con el diagnóstico de diabetes, pues tendrá la información para decidir si compra o no compra el producto. Otro elemento importante, por ejemplo, es la leche, específicamente la lactosa, ¿no? Sabemos que un sector de la población, pues, es intolerante a la lactosa y le tenemos que informar que un determinado producto contiene lactosa. Y como esta, pues implican otra serie u otra lista, la misma norma nos hace referencia a qué productos podemos considerar como ingredientes de riesgo, en donde encontramos, por ejemplo, el cacahuate, la nuez, encontramos la soya, encontramos crustáceos, encontramos la misma leche, y que todos estos productos, cuando el cacahuate, que toda esta lista de ingredientes, cuando las incluimos dentro de nuestros procesos de producción, pueden suponer un riesgo hacia un sector de la población, sobre todo por el tema de alergias. Entonces hay que ponerlo para que nuestro cliente tenga la información necesaria y pueda decidir si lo compra o no. El siguiente elemento también era un elemento que ya venía indicado en la norma anterior, es el tema del domicilio fiscal y razón social del fabricante. Entonces, eso le tenemos que poner, la dirección fiscal y cuál es la razón social o el nombre del fabricante. Esto como un elemento de comunicación que pudiéramos tener en un momento dado con el fabricante o el consumidor con el fabricante del producto. También ya se incluía en la norma anterior el tema de las instrucciones para su uso. Y aquí hace referencia y mete una palabrita también bastante interesante, que es la palabra de alimentos para reconstituir o reconstituidos, ¿no? En este caso lo hace alusión en este apartado de instrucciones para su uso. Primeramente, pues indicar en el espacio de la etiqueta
las indicaciones necesarias para que ese producto se pueda consumir sin ningún problema por el consumidor, ¿no? En este caso, pudiéramos citar a lo mejor una sopa instantánea, en donde le tenemos que indicar al consumidor que le tiene que poner agua caliente a cierta temperatura durante cierto tiempo para que el producto pueda ser consumido, ¿no? Hablamos específicamente también, por ejemplo, de la leche, en donde, sobre todo la leche en polvo, en donde le tenemos que poner agua. Y esto hace específicamente alusión a lo que conocemos como los productos reconstituidos, ¿no? Un producto que venía inicialmente o en su forma original es totalmente líquido, pasó por un proceso de deshidratación, lo tuvimos en polvo, y para que yo lo pueda consumir, pues le tengo que agregar agua. Entonces ahí le indico el paso a paso cómo y en qué condiciones agregar el agua para que, en este caso, una leche en polvo pase a ser con las características originales que tiene la leche. En un momento dado, también la norma nos hace alusión a que debemos integrar una información adicional a, a la etiqueta, y esta información adicional puede ser desde advertencias de consumo, como puede ser indicaciones de que ese producto tiene un aporte significativo de algún nutriente, de que es un producto, por ejemplo, de sabores. Cuando tenemos un producto de diferentes sabores, esto se considera como una información adicional al producto. Y desde luego la parte importante y que sufrió pues algunas mejoras, algunos características es el tema de la información nutrimental. En este apartado pues se cambia la forma en que ya veníamos manejando la información nutrimental del producto, se modifica, y la intención de esta modificación es que el producto, que más bien que el consumidor tenga información un tanto más precisa en relación al aporte nutrimental que supone este producto. Y en este sentido, estos son algunos de los puntos que tenemos y cuáles son los elementos que integran la información nutrimental. Primeramente, un elemento que vamos a integrar del producto es el contenido de energía. Tenemos que indicar cuánta energía va a suponer ese producto que vamos a consumir, cuánta energía nos va a proporcionar. Y sabemos que esta información es importante porque pues hay un sector importante de la población que está preocupado por saber cuánta energía o cuántas calorías, cuántas kilocalorías está consumiendo por temas, por ejemplo, de control de peso. Principalmente, decíamos que la norma está enfocada un poquito a la prevención de la obesidad. Entonces sabemos que el consumir un tanto extra de calorías pues implica la acumulación de energía en el cuerpo, y esta acumulación pues no es otra cosa más que las lonjitas que llegábamos a tener. También pues en otra parte es la cantidad de proteína que nos va a aportar este alimento. Hablábamos también que la norma nos exige hablar de la cantidad de carbohidratos que nos indica, y en este caso vamos a hacer la referencia a la cantidad de azúcar, o debemos declarar en nuestra etiqueta la cantidad de azúcares que indican o que vienen directamente relacionados por los ingredientes que incorporamos al producto o en el proceso de producción para tener el producto que comercializamos. Pero también va a ser necesario agregar o indicar qué tanto de azúcar extra le estamos poniendo a ese producto como parte también de nuestro proceso de producción. La cantidad de grasa que también pues en la tabla anterior o en la norma anterior ya venía indicada. Entonces vamos a indicar la cantidad de grasas
Y específicamente tendríamos que declarar la cantidad de grasa saturada y la cantidad de grasas trans que supone este producto. También vamos a agregar o a indicar en nuestra etiqueta, en nuestra tabla nutrimental, la cantidad de sodio que nos va a aportar este alimento. En relación, sabemos que en este caso, pues también el tema del sodio es importante, dado que está relacionado con una población no sensible al sodio, pero sí que su consumo sin control del sodio, pues implica un riesgo para la población que tiene problemas de tensión arterial. En la acumulación de estos elementos, pues conducen a un incremento en la tensión arterial. Entonces ahí es indicar eso. También ya estaba indicado en la norma anterior. Y también hablamos de la cantidad de fibra dietética que va a suponer el consumo de este producto. Y también vamos a hacer la declaración de de la cantidad de aquellos nutrientes declarados en nuestra etiqueta. En este caso, los nutrientes declarados en nuestra etiqueta hace alusión a aquellos nutrientes que de repente nosotros utilizamos para dar también una decisión de compra al consumidor. De repente somos dados a colocar: este alimento contiene un alto contenido de vitamina A, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, de que los ingredientes que estamos utilizando en la fabricación, en la elaboración del producto, pues aportan una cantidad significante de alguna vitamina A. Entonces, por esa leyenda que nosotros le ponemos en nuestra etiqueta, debemos poner el contenido de vitamina A presente en ese producto. Si nosotros le ponemos en algún listón de nuestra etiqueta al producto: este producto es fortalecido en calcio, pues eso nos obliga a colocar la información relativa al contenido de calcio que tiene nuestro producto. Algo también que modificó y está de alguna manera muy a discusión este producto es que, si ustedes recuerdan, la norma anterior o la versión anterior de la norma hacía referencia a que nosotros debemos presentar toda esta información nutrimental con base a la proporción de alimentos. Es decir, o más bien a la porción de alimentos. Es decir, si nosotros vendemos unas galletas, ¿no? Y estas galletas nos decía que teníamos que indicar la cantidad de nutrientes con base a la porción de galletas que recomendábamos consumir. Esto es, si yo como productor le decía a mi consumidor: ¿sabes qué? Pues de este paquetito de galletas, de 10 galletas, yo te hago la recomendación que únicamente comas 5 galletas. Nosotros poníamos la información nutrimental en relación a esas 5 galletas y sacábamos toda una tabla de información en relación a esas 5 galletas. Esta norma nos dice: no, ya no lo hagas así. Hazlo con base a 100 gramos o hazlo en base a 100 mililitros. ¿Para qué? Pues para que el consumidor, a decir de ellos, tenga mayor facilidad de interpretación de la norma. Tenga mayor interpretación de lo que está consumiendo. Es decir, que si el consumidor se come los 100 gramos de ese producto, ya sabe cuánto consumió. Pero si se está consumiendo un 70% de ese producto, pues con base a los 100 gramos, con base a los 100 mililitros, justamente pueda sacar una razón en proporción porcentual. A decir de quienes construyen, de quienes trabajaron en el lenguaje de la norma, es mucho más fácil interpretar números porcentuales que números en relación a la porción. Entonces aquí es un tema que está todavía como que muy a
a una interpretación, a quienes dicen, pues para mí es más fácil decirme que, o recomendarme que me voy a comer 3, 4 galletas y sabría lo que implica, a que si tú me vendes un paquete de 100 gramos de galletas y únicamente me coma 3, 4, pues como que tampoco me queda claro qué tanto aporte nutrimental estoy consumiendo. Entonces, aquí está interesante el asunto, la discusión, porque sí, creo que sí se presta bastante a una mala interpretación, a una doble interpretación del producto. Entonces, sin embargo, pues es la indicación y tendríamos que hacer los ajustes de nuestras etiquetas a esta nueva indicación. Perdón, maestro Marcos, Betty nos está haciendo una pregunta ¿Sí? sobre qué pasa con aquellos productos que son menores a 100 gramos. ¿Cuál sería ahí la referencia? La referencia es justamente la misma. Hacer la interpretación a los 100 gramos. Es eso. Es justamente uno de los detalles que se pone como en la interpretación o en la discusión, ¿no? ¿Sabes qué? Pues yo tengo productos que no alcanzan los 100 gramos del producto. Entonces, ahí haz la proporción a 100 gramos o también la norma nos dice, hazlo con base, si tú quieres, con base a opciones. ¿Sabes qué? Pues mi producto no llega a los 100 gramos, pero pues eh, lo puedes hacer con base a la porción. Lo que entra aquí en discusión es que si también ese producto pequeño o esa cantidad pequeña es recomendable a una porción. Aquí también hago algo bastante interesante y seguramente le va a servir a Betty en la información, porque también la norma, una de las cosas interesantes desde mi punto de vista es que tiene, y haciendo alusión a los productos reconstituidos, es que nos indica que debemos indicar en esta tabla nutrimental el valor nutrimental que adquiere nuestro producto al ser reconstituido. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el caso de la leche en polvo, en la norma anterior o bajo las indicaciones de la norma anterior, me decía, para preparar 100 mililitros de leche, agrega 12 gramos de leche, ¿no? O una cucharadita de leche. Y el cálculo nutrimental se hacía con base a esos 12 gramos de leche en polvo. Es decir, se cuantificaba cuánto aportaban esos 12 gramos de leche en polvo, en proteína, grasa y demás. Ahora lo que la norma me dice es, dame el valor nutrimental que adquiere tu producto cuando está reconstituido. Es decir, cuando a esos 12 gramos de leche en polvo le agregaste una cantidad de agua, porque evidentemente no va a ser la misma proporción nutrimental que va a aportarte ese alimento. Entonces, hacemos todo el cálculo con base a esa reconstitución después de que le agregamos el agua, que podría ser una situación muy similar a lo que tiene Betty, ¿no? Tiene su concentrado de moles y que después de que le agregamos el agua o el caldo de pollo o el puré de jitomate, pues adquiere otro valor nutrimental. Entonces tenemos que declarar ese valor nutrimental al que vamos a estar agregando nuestros productos. Y esto se mete justamente porque incluimos dentro de la norma, o se incluye dentro de la norma, el tema de alimento reconstituido, ¿no? Y porque también se supone que estamos agregando indicaciones de preparación para ese producto, ¿no? Algo que también ayuda, creo, bastante al tema de productores en esta norma es que antes, pues cada quien, o muchas de las veces, se da que cada quien prepara este alimento
cómo mejor se le da a entender, y de repente había quejas, ¿no? Pues es que mira, mi producto no salió como dice que ser. Entonces, la norma dice, por eso el productor te da una guía de preparación para que el producto salga, sepa, huela, tal cual está diseñado. Entonces, por eso también en este apartado de tabla nutrimental nos dice que calculemos o hagamos el cálculo del aporte nutrimental con base a su situación de reconstituido. Entonces, resumiendo rápidamente, en este apartado, uno, si es menor a los 100 gramos, perdón, hacer la indicación a los 100 gramos. O en su caso, a la porción de consumo. Y en elemento tercero, sería hacer la indicación del valor nutrimental que adquiere el producto después de ser ya preparado tal cual nos dan las indicaciones el productor. No sé si contesto tu pregunta, Betty. ¿Alguna otra duda o comentario al momento? Sí, hay otras preguntas. Sí. Nos dice, bueno, nos dice NAWA, es una norma ya establecida. Ruth nos comenta, solamente para verificar entonces, sin importar nuestros productos, tengan más de 100 gramos, un kilogramo o medio kilogramo, se debe de tomar la interpretación a los 100 gramos. Ya es uniforme para todos los productos, ¿cierto? Nos pregunta. Así es. Tenemos que hacer, es aquí hacer una, eh, puntualizar que es con base a los 100 gramos, ¿no? Es decir, si aquí el producto o el envase contiene 1 kilo, 2 kilos, pues va a ser con base a los 100 gramos para que el cliente o el consumidor pueda asumir cuánto está comiendo por cada 100 gramos, ¿no? Es difícil que de repente algún consumidor pues consuma 1 kilogramo de ese producto, seguramente 100 gramos los puede consumir sin ningún problema. Y sí, la información va a ser uniforme a 100 gramos, sin ningún problema. La información que sigue también ahí es el número de el contenido por envase. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, pregunta, Y perdón? bueno, chat nos pregunta Celi Padilla, en el caso de chapulines, ¿sí lleva el producto como se especifica según la norma? Gracias. A ver, no entendí esa pregunta. Dice, en el caso de chapulines, si lleva el producto como se especifica según la norma. Bueno, Sí, aquí, digo, está como un poquito confusa la pregunta, pero regresando a lo que hablábamos al principio, es que la norma va a tener su impacto en todos aquellos alimentos y bebidas no alcohólicas que se comercializan en territorio nacional, salvo aquellas que tengan una normatividad específica. En este caso, pues el chapulín va a entrar como un producto alimenticio y se va a tener que ajustar a estas indicaciones, salvo las particularidades que pueda implicar, ¿no? En este caso, pues chapulines todavía no tenemos una norma. Sí va a ser importante en este caso, el caso de chapulines, agregar que es un alimento, que es un insecto, y sobre todo porque pudiera en algún momento dado suponer un riesgo quizá de alergia a algún sector de la población. Pero en demás, en cuanto a tablas nutrimentales, tiene que cumplir con lo indicado en la norma. bueno, y yo tengo una duda. Para el caso de los productos que tienen versatilidad en su reconstitución, ¿cómo se haría? Por ejemplo, se me ocurre el chocolate, si se puede hacer con agua, con leche, eh, y no sé, con otras aplicaciones. Ahí, ¿cómo se elige la reconstitución?
Aquí se tiene que elegir con base a las indicaciones que nos da el fabricante del alimento. Si el alimento, el fabricante del alimento nos dice que el alimento se va a reconstituir con agua, hacemos la tabla nutrimental en relación al agua. Si el fabricante nos da la indicación que se tiene que reconstituir con leche, tendríamos que poner también esta indicación. Aquí normalmente, ¿qué es lo que se hace? Se ponen en la tabla nutrimental, se llegan a poner, no está excluido en la norma, 2, 3 filas con la información nutrimental. Tal es el caso, por ejemplo, en leche, cito el caso de leche, en donde tenemos, por ejemplo, justamente estos polvos para preparar las malteadas, citando, por ejemplo, el Chocomilk, el Quick, y ahí vienen en las tablas nutrimentales de estos productos, vienen al menos dos filas en la proporción, tres filas en la tabla nutrimental, en donde una primera fila viene el aporte nutrimental que me hace el polvo solo. Es decir, 2 cucharadas de polvo sabor chocolate te aportan este nutrimiento. Y en la siguiente columna se coloca el aporte nutrimental que dice 2 cucharadas de polvo para preparar la malteada más 200 mililitros de leche. Entonces ahí se hace el cálculo ya de lo que va a suponer el consumo del producto con la leche. En este caso podríamos hacer exactamente lo mismo, la norma no lo indica, pero pudiéramos hacer exactamente lo mismo. Colocar las 2, 3 columnas de la tabla nutrimental bajo las diferentes modalidades que tiene el producto de prepararse. Entonces, aquí el elemento que tiene el productor de alimentos en su defensa es justamente eso, ¿no? Yo te estoy dando las indicaciones bajo las cuales yo te recomiendo mi producto. ¿Les parece? Ok, ¿habrá algún otro comentario hasta acá? ¿O ya los perdí? Sí, hay otras preguntas. Nos dice Ruth, para el caso de que el fabricante sugiera que su producto es un ingrediente con el que se le invita a experimentar, ¿qué procedería? En la industria chocolatera está viéndose como tendencia a señalar la versatilidad del producto. Ya no lo están encasillando en un solo uso por cuestiones de mercadotecnia y venta. A Eso ver, nos... la pregunta anterior a esta, por favor, maestro Porfirio. En el caso, bueno, Ruth igual nos comentaba que sin importar nuestros productos tengan más de 100 gramos, 1 kilogramo, medio kilogramo, se debe tomar la interpretación a los 100 gramos y es Sí. uniforme todos los productos. Luego hubo una pregunta de Celi Padilla, cómo se tendría que especificar el caso de tener chapulines. Y dice Ruth otra vez, gracias por estábamos pensando lo mismo por la versatilidad del producto. Para el caso en el que el fabricante sugiera que su producto es un ingrediente con el que se le invita a experimentar, ¿qué procedería en la industria chocolatera? Está viéndose como tendencia a señalar la versatilidad del producto. Ya no lo están encasillando en un solo uso por cuestiones de mercadotecnia y venta. Eso nos... Claro. En este caso, también hay que tener un tanto claro, digo, es un tema de repente que se busca más como una estrategia de venta, como una estrategia de mercadotecnia, situaciones como esta. En este caso, nosotros también podemos omitir en un momento dado esta fase de reconstitución, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Habrá alimentos
como pudiera ser este caso del chocolate, en el que lo utilizamos para preparar la bebida, pero también lo utilizamos, por ejemplo, para preparar un postre. Lo que nos va a ayudar acá, o lo que tenemos que marcar, es en un momento dado, uno, ¿qué es lo que nosotros estamos vendiendo? A final de cuentas, lo que la norma aquí nos dice es definir tu producto para que no tengas un problema de competencia. Entonces, uno, yo puedo decir que mi producto es un saborizante, por ejemplo, y eso me da pauta para que yo lo pueda utilizar de diferentes maneras y únicamente hago alusión al contenido nutrimental que me aporta el producto como tal, sin considerar la reconstitución. Es como el caso, por ejemplo, de los quesos, ¿no? Un queso lo puedo utilizar completamente para el consumo directo con el consumo directo del consumidor final, o bien lo puedo utilizar como un ingrediente para otro proceso más adelante. Entonces aquí la norma nos dice que tenemos que definir claramente para qué es el producto, y aquí es a donde entra la parte de la denominación del producto. Aquí lo que yo aconsejaría es, en un momento dado, no considerar que, o no dar sugerencias de preparación del producto, sino dejarlo únicamente con el aporte nutrimental que supone cada producto en la forma en que lo estamos comercializando. Veo aquí otra pregunta que dice, ¿qué pasa en el caso de las harinas? ¿Hay una diversidad de formas de preparación? ¿Solo se colocan las recomendadas por el fabricante? Volvemos es una situación muy similar a la anterior. Pues sería justamente eso, ¿no? En este caso, lo que nos ayuda bastante es colocar palabras claves en las etiquetas, que seguramente ustedes lo han visto, y sobre todo en aquellos productos que de repente incluyen recetas. La mayoría de los productos que incluyen estas recetas o incluyen otros usos alternos del producto, siempre manejan la palabra sugerencias de uso. Y el hecho de que pongamos la palabra sugerencia de uso, pues también nos limita a que nos limita como productores, como fabricantes, a que no es una información que yo tenga que declarar tácitamente de cómo hacer uso del producto, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Tú lo puedes preparar de esta manera, pero aquí no implica en muchos de los casos que sea directamente la reconstitución, ¿no? Si lo utilicemos más bien como un ingrediente extra. ¿Queda claro? Sí, nos comenta también Celi, cuando se es un comercializador de un producto que te lo maquila alguien más, ¿cómo debe ir la etiqueta según la norma? Cuando alguien te maquila el producto, la etiqueta tiene que ser exactamente la misma. Ajá, imagino que pregunta sobre, tiene que ir los datos tanto del fabricante como del comercializador, ¿verdad? Sí, se tienen que colocar. Ahí normalmente lo que se coloca también es una leyenda en el cual seguramente la han visto y que dice, este producto fue fabricado por tal empresa para tal otra empresa. Es lo que se llega a poner, ¿no? O en su caso se coloca ahí, este producto es comercializado por, y se ponen los datos fiscales de quién comercializa este producto. Entonces son leyendas que se llegan a poner y que son con fines de comunicación con el consumidor. Son las dos leyendas que se llegan a utilizar. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, ¿alguna otra pregunta? Ya
comentaré. Seguimos. Ok. Entonces, dando seguimiento, ya también habíamos platicado hace un ratito que lo que la norma de etiquetado nos va a hacer referencia es, uno, a utilizar unidades del Sistema Internacional de Medidas, lo cual podemos referenciarlo en la norma oficial mexicana 008 de la SECOFI 2002. Aquí, pues, lo que nos indica es que estaríamos utilizando en todo momento los unidades y subunidades correspondientes al kilogramo y unidades correspondientes al litro, que son básicamente las dos unidades que tenemos para comercializar productos. Entonces podemos estar utilizando normalmente la palabra kilogramos y seguramente la palabra gramos, lo mismo miligramos. En otro momento, en el tema de litros, pues de volúmenes, estaríamos utilizando la palabra litros, mililitros, que normalmente es lo que vamos a hacer alusión, y como les decía, hacer la declaración de contenido nutrimental y energético en base a 100, de tal manera que la lectura porcentual pueda, o con la intención de que esta lectura porcentual es mucho más fácil de interpretar por el consumidor. Dentro de la información nutrimental complementaria, es otro de los grandes cambios que sufre la norma. Si ustedes recuerdan, anteriormente la norma manejaba lo que son las pilas nutrimentales, lo que son cuadros nutrimentales, lo que conocíamos como barriles nutrimentales, y estos cuadritos pues los teníamos generalmente en la parte inferior izquierda del área principal de exhibición de nuestra etiqueta o de nuestro producto, es lo que teníamos. Y esas pilas nutrimentales nos hacían referencia al aporte específico de nutrientes que hacía una porción de ese envase y el contenido energético total por envase que nos daba ese alimento. En este caso se cambia, se quita en esta norma estos elementos de las pilas nutrimentales y se cambian por lo que se conoce hoy por los octágonos nutrimentales. Y los octágonos nutrimentales ya no incluyen el contenido nutrimental que incluían estos cuadritos. Ahora se cambian por leyendas a usar. Y estas leyendas son 5 leyendas que podemos o que tendríamos que usar en nuestro producto bajo las siguientes productos. 1, vamos a partir de alimentos sólidos en base a 100 gramos y alimentos líquidos también en base a 100 mililitros. Entonces, y bajo 5 supuestos nutrimentales que vamos a tener, que en este caso es el contenido energético, el contenido de azúcar, el contenido de grasas saturadas, el contenido de grasas trans y el contenido de sodio. ¿A qué hace referencia a estas nuevas disposiciones? 1, cuando un alimento sólido en base a 100 gramos sobrepasa una cantidad mayor a las 275 kilocalorías totales, cuando ese producto sobrepasa ese contenido, nosotros vamos a colocar una leyenda que dice exceso de calorías. De igual manera, cuando un producto líquido supone más de 70 kilocalorías de azúcares totales o 8 kilocalorías de azúcares libres, es decir, añadidos, también le tendríamos que colocar a ese producto exceso de calorías. Cuando tanto en fase líquida como sólida tengamos más del 10% del total de energía que proviene de estos azúcares, también estaríamos agregando la leyenda azúcares. Es decir, cuando nuestro producto le agregamos más de 40 kilocalorías derivada de azúcares, estaríamos agregando esta leyenda de producto o alimento con exceso de azúcares. Cuando nuestro alimento con base a 100 gramos o 100 mililitros rebase el 10% del total de energía proveniente de grasas saturadas,
estaríamos agregando la leyenda exceso de grasas saturadas. Es decir, si consideramos una base de 275 calorías en nuestra etiqueta o en nuestra composición química, si tuviéramos 28 kilocalorías derivadas de grasas saturadas, en ese momento le estaríamos agregando la leyenda exceso de grasas saturadas. De igual manera, en el tema de grasas trans, cuando en nuestra composición química tengamos más del 1% de la energía total que nos da ese alimento, estaríamos agregando la leyenda exceso de grasas trans. Y finalmente, en productos sólidos, en los productos sólidos estaríamos aplicando la palabra exceso de sodio cuando nuestro alimento contiene en base de 100 gramos más de 1 miligramo de sodio por kilocaloría o más de 300 miligramos de sodio. El total con base a los 100 gramos. Y de igual manera en bebidas sería cuando tengamos un contenido de sodio mayor a los 45 miligramos de sodio. Entonces aquí ya nos está colocando leyendas, estas son nuestras leyendas de advertencia y estas leyendas son las que van a aparecer ahora en nuestra panel principal de exhibición de la etiqueta y que como se dan cuenta pues son un poquito como que muy alarmantes, ¿no? En un momento dado ya no aparecen las cantidades de nutrimentos que aparecían o que nos hacía referencia a las pilas nutrimentales, se cambia por estas leyendas que pues en un primer momento pues son como alarmantes, pero pues bueno, la intención de estas leyendas es ir controlando un poco el tema de la obesidad y sobre todo que el consumidor pueda tomar conciencia del aporte calórico que está haciendo a su organismo en relación a las posibles situaciones a las que nos vamos a encontrar. Y bueno, esto sería más o menos lo que estaría apareciendo en nuestra etiqueta. Como les decía, cambian los cuadros nutrimentales y es lo que va a estar apareciendo ahora y van a estar apareciendo generalmente en el recuadro superior o el margen superior derecho. Estarían apareciendo estas leyendas, estas octágonos y sería justamente lo que veríamos: exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de grasas trans, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas. Esto cuando el panel principal de exhibición tenga el espacio suficiente, que se consideran más de 78 centímetros cuadrados de espacio. Esto es lo que se coloca en la etiqueta. En la norma vamos a encontrar las proporciones, tamaños, medidas con los que se van a construir estas etiquetas. Cuando el tamaño del área principal de exhibición sea más pequeña, menor a 50 centímetros cuadrados, entonces podemos colocar únicamente estos sellos indicando los números 1, 2, 3, 4 y 5, en donde pues ya también esta norma supone que el consumidor sabe qué significa un octágono con el número 1, un octágono con el 2, con el 3, o el 4 y el 5. Y a partir de esta información ya sabría de qué nutriente está excedido ese producto. Como se dan cuenta aquí, este apartado pues implica que todos los consumidores sepamos la interpretación que le vamos a dar a estos hexágonos, octágonos, y pues implica aquí pues un proceso de educación y de información al consumidor. Es prácticamente el principal o el tema más notorio que vamos a encontrar en el cambio de etiquetado del producto.
Acá también tiene que ver un poquito con el tema de la ubicación de los sellos, como les decía, tiene que ver con uno identificar claramente cuál es el área de exhibición principal de nuestro envase, la forma y la orientación, y colocar estos sellos en la parte superior derecha del empaque o de la etiqueta de nuestro producto. Y en este caso, pues va a tener, vamos a poder colocar los 5 octágonos, o bien el número de octágonos en el cual esté excedido el nutriente, ¿no? Como es aquí, podemos ver tres hexágonos, en este caso, octágonos, perdón, tienen la leyenda, en este únicamente tiene uno y está indicado por el número. La norma nos permite que también juguemos un poquito con la estética de estos elementos, de tal manera que yo puedo poner los 5 elementos acá, o los puedo colocar de la mejor manera que yo considere, ¿no? Si para mí esto es lo adecuado, lo puedo poner, o si quiero poner 3 y 2, pues lo puedo colocar sin ningún problema. Entonces, esta es la forma en que estaríamos colocando estos sellos en nuestros empaques y nuestras áreas principales de exhibición. Hay unas dudas, maestro Marcos, se las voy a leer. A ver. Nos comenta Nahua. Se van a sustituirlo por los barrilitos y cuando tu producto no tiene acceso en alguno de estos elementos, ¿qué se tendría que poner? Entiendo que si no hay acceso, si no hay exceso, no se pone el sello. Ruth nos Así comenta, es. en el caso que tengamos 3 sellos y lo coloquemos como tal, ¿cómo sabrá el consumidor a qué sellos nos referimos? Ok. Primeramente, contestando a Nahua, sí se sustituyen estos octágonos por los barrilitos o por las pilas nutrimentales, y se sustituyen primeramente en el supuesto de que nos están dando en la tabla nutrimental la información más clara y precisa al colocarla de manera porcentual. Y si el alimento no tiene un elemento en exceso, no se pone ningún barrilito, ¿no? En la norma tenemos que hacer referencia, y como en la norma anterior, lo tenemos que hacer con base a una dieta de 2,000 kilocalorías para el mexicano promedio. Esta información la podemos encontrar en la norma o de manera mucho más precisa en las bases de datos del Instituto Nacional de Nutrición. Ahí podemos encontrar esta información. Aquí, si no excedemos ninguno de estos elementos, no es necesario. Ahora, contestando a Ruth, en el caso que tengamos 3 sellos y los coloquemos como tal, ¿cómo sabrá el consumidor a qué sellos nos referimos? Podemos colocar 1, 2, 3, 4 o 5 sellos y primeramente hay 2 formas de poder interpretar la información que vamos a tener los sellos. La primera forma es esto. Podemos colocar 3 sellos y se van a colocar en este orden, exceso de el primer cuadro, perdón, octágono sería exceso de calorías, que corresponde al número 1. El número 2 es exceso de azúcares. El 3 es exceso de grasas saturadas. El 4, exceso de grasas trans. Y el 5, exceso de sodio. Ese es el orden en que nos delimita la norma. Les decía que es un hueco que tiene la norma porque supone que todos los consumidores ya conocemos o deberíamos conocer esta información. El rombo tiene que ir acompañado de la leyenda, para que lo podamos interpretar, tiene que ir acompañado de la leyenda. Si el rombo es, o el área, la etiqueta de nuestro producto es muy pequeña, es únicamente colocar el número. Sello que sería el rombo con el 1, el rombo con el número 2, con el número 3, 4 o 5. ¿No? Serían los números. Es la forma que la norma nos dice que debemos colocar
los hexágonos, ya sea con leyenda o con su correspondencia en número, Ruth. ¿Sí queda claro, Ruth? Nos comenta... dice, sí, gracias. Una pregunta más. ¿Me podrán abrir el micrófono? Claro, a ver, yo lo voy a... Ya está. Gracias, Porfirio. Te escuchamos, Ruth. Sí, mi pregunta va más enfocada por decir, bueno, cada número corresponde como a un octágono en particular, ¿no? Por decir, Ajá. si yo tengo 3 sellos, pero no están como en el orden en el que aparecen, sino por decir, tengo primero el de kilocaloría, el de energía, el de grasas saturadas y el de sodio, por decir que no están como enumerados en el orden, y yo solamente pongo un octágono con el número 3 sellos, ¿cómo el consumidor va a saber a cuáles de esos 3 sellos me estoy refiriendo? Repito, o sea, si ponemos 3 sellos, vamos a poner los 3 sellos en el orden que nos da la norma, ¿no? Exceso de... El primer sello va a ser exceso de calorías, exceso de azúcar, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans, exceso de sodio. Si yo únicamente tengo 3, y es decir, yo tengo, por ejemplo, exceso de sodio, exceso de azúcar, exceso de grasa saturada y de sodio, lo voy a poner en el mismo orden que están en la tabla, ¿no? Aparecía mi primer octágono, que sería exceso de azúcar, exceso de grasa, exceso de sodio, en ese orden, el mismo orden que nos da la norma, y en su caso el número. Repito, el hueco que tenemos es que aún el consumidor no conoce esta información, ¿no? A decir de algunos quienes analizan la norma, sí tendría que haber como mucha difusión de esta información para que el consumidor pues tenga la información. No sé si me explico. Sí, muchas gracias, Marga. Ya, a ver, nada más como para que me quede súper claro. Por decir, si mi superficie es muy pequeña, voy a poner dos sellos, 4 sellos, 5 sellos, ¿no? Como Ajá. el correspondiente al A la exceso. correspondencia, sí. Ok, muchas gracias. De nada, de nada. De igual manera, si por ejemplo tu área de exhibición es muy pequeñita y únicamente vas a poner exceso de azúcares, tendrías ahí el rombito con el número 2, que hace referencia al exceso de azúcar, únicamente. La norma también nos hace referencia a la declaración de propiedades especiales que tiene nuestro producto. Esto es, les decía yo hace ratito, de repente le damos características o declaramos características en especial para nuestros productos. Por ejemplo, contiene alto contenido de calcio. Esta es una declaración de propiedad y en este caso ese valor especial que le estamos dando tendría que aparecer en nuestra tabla nutrimental. O si en un momento dado, también la norma hace esta parte y lo hace al principio de la norma, es que también si nosotros podemos decir, sobre todo que se da en los suplementos alimenticios, aunque no aplica para esto, es por ejemplo, este producto contiene jugo de zanahoria que ayuda para la vista. Si yo pongo esta leyenda, debo de tener, o la norma me obliga en un momento dado a poner elementos que me aseguren que justamente me va a mejorar la vista. Digo, esto es como un ejemplo muy extremo. Y lo que me dice la norma, en un momento dado tú puedes poner una liga de internet, puedes poner un elemento digital que te conduzca a revisar esa información complementaria que tú estás dando. O bien, si tú tienes elementos que te den
y que al cliente, al consumidor, le dé la referencia de que eso es comprobable, tú en tu empaque puedes poner los sellos o puedes poner los certificados que consideres adecuados y cuando tengas la evidencia de que realmente cuentas con esos sellos. Y eso, pues digo, ya sé como consumidores la trazabilidad. Otro elemento que nos dice dentro de las declaraciones de propiedades de los productos, de hecho, pongamos, este producto es orgánico, este producto proviene de materias orgánicas, este producto tiene leyendas de bio esto, de bio el otro. En este caso, la norma me dice, ok, te creo que tu producto pueda ser elaborado con materias orgánicas, pero primeramente uno tienes que tener y dar cumplimiento a lo que nos dice la ley de productos orgánicos, ¿no? Y esta ley de productos orgánicos me dice cuándo sí y cuándo no un producto es con esta característica de orgánico y sobre todo me dice cuáles son los procesos y procedimientos que debo de seguir para certificar la categoría de orgánico de un producto. Si mi producto no estoy cumpliendo con esta característica, pues mejor ni ponerlo, ¿no? Hace poco era interesante que estudiábamos un producto que se elaboraba a base de tamarindo y el fabricante nos decía es que mi producto es orgánico, ¿no? Yo puedo asegurarte que mi producto es 100% orgánico porque no tiene ningún pesticida, no tiene ningún agroquímico, no tiene nada. Y le decíamos, ¿por qué tienes el control? No, no, porque yo lo veo. ¿Dónde tienes tu huerta de tamarindo? No, pues es que lo que hace orgánico a mi producto es que no hay huertas, ¿no? No hay ninguna huerta de tamarindo. Únicamente voy a la costa, creo nos decía, y voy con las personas que tienen su árbol de tamarindo y como pues ahí no le echan agroquímicos, pues doy por hecho de que es un producto orgánico y que no utilizan, ¿no? Porque pues no tiene el manejo de finca, ¿no? Y si nos vamos a la norma, y la persona, el fabricante ponía en sus etiquetas producto, el tamarindo orgánico. Entonces, no podemos asumir información nada más porque creemos o vemos que cumple con ciertas características, ¿no? Entonces, hay que seguir lo estipulado en esta ley de productos orgánicos para considerar o no el producto. También aquí va a ser muy dado a lo que les decía yo hace rato, que este producto es bajo en calorías, este producto es light, este alimento es fortificado. Si hacemos referencia a la norma oficial mexicana 086, esta norma oficial mexicana, que es una de las normas de referencia de esta norma, nos hace alusión de cuándo sí y cuándo no llamar a un producto bajo, alto en calorías, light o fortificado. Ahí nos dice bajo qué criterios lo vamos a considerar o no. Y ya prácticamente para ir cerrando, otras de las advertencias que nos pone, y esta también la pongo textual de la norma, son leyendas que también vamos a colocar en las etiquetas de los productos. Aquí hace mención la norma específicamente a una población sensible, que son los niños, y en el numeral 713 nos dice si a la lista de ingredientes se incluye edulcorantes, se debe colocar la leyenda precautoria frontal en letras mayúsculas, contiene edulcorante no recomendable en niños. Es decir, cuando en nuestros productos estamos agregando un azúcar distinto a un carbohidrato, que normalmente vamos a entender por carbohidrato, dentro de lo comercial que hay, pues vamos a encontrar el azúcar, la fructosa. Esos son azúcares como tal. Cuando utilizamos un edulcorante totalmente diferente a esto, es decir, estamos utilizando
aspartame, sacarina, estamos utilizando lactitol, xilitol, que son algunos, en algunos casos azúcares, en algunos casos aminoácidos, en algunos casos proteínas, el sulfaltame, o la stevia, que no son propiamente azúcares, sino son otros compuestos químicos y son considerantes como edulcorantes, los vamos a poner para advertencia hacia los niños, ¿no? Ahí uno de la única advertencia que teníamos anteriormente en la norma era de la fenilalanina, ¿no? Que es un edulcorante y que únicamente nos decía colocar, si tienes fenilalanina, para la población sensible. Aquí ya se amplía y nos dice cualquier otro edulcorante que tú tengas, tienes que poner tu leyenda precautoria. Y también otra leyenda que hace alusión es si nuestro producto contiene o no cafeína. Hoy en día, pues muchos productos son dados a incluir cafeína, sobre todo para productos dirigidos a la población adulta. Sin embargo, pues también dentro de la cotidianidad, estos productos los consumen los niños y lo que busca la norma también es proteger a esta población sensible. Entonces, cualquier producto que pueda contener cafeína, nos debe aparecer aquí la palabra evitar en niños, ¿no? Entonces, aquí es interesante y pues aquí de repente hay que tener un poquito de cuidado porque en pequeñas cantidades de cafeína, seguramente por ahí chocolate puede tener algunas cantidades de cafeína, hay que checar bien esos datos y sobre todo digo chocolate porque pues es muy común que los niños lleguen a consumir el chocolate. De manera general, ya el siguiente apartado pues son las normas de referencia que tenemos como bibliografía y son otros elementos de la aplicación de la norma, pero de manera general y concreta, todo lo que les acabo de explicar son la modificación que sufrió esta norma oficial mexicana 051 y su actualización, en este caso la actualización y entrada en vigor de la norma fue el día 27 de abril del presente año, hace poquitos 6-7 días fue la publicación en la norma oficial mexicana y entró en vigor. Entonces, a partir de que entra en vigor, ya es de observancia nacional. Siempre tenemos por ahí un tiempo de adecuación, de difusión y de conocimiento de la norma para que en lo subsecuente podamos ir modificando y ampliando la información que vamos a colocar en nuestra norma. Entonces, hasta acá sería la información que tengo para compartir con ustedes. Hasta acá es todos los cambios radicales que ha sufrido la norma para que ustedes puedan tener conocimiento y en su momento ir haciendo las adecuaciones, ¿no? Si algo es cierto es que lo que tenemos que hacer es básicamente adecuación. No implica que tengan que hacer un recálculo o mandar sus productos de nueva cuenta a un laboratorio para el cálculo, el análisis de la tabla nutrimental. Normalmente, o más bien siempre que hacemos una tabla nutrimental, la tabla nutrimental siempre en laboratorio la hacemos con base a 100. Nunca la hacemos en base a proporción, todo lo hacemos de manera, en laboratorio le llamamos químico proximal, justamente porque lo hacemos en la aproximación al 100%. Lo que hacemos en laboratorio nada más es adecuar este contenido porcentual al tamaño de la ración, sí, de la razón o de la ración que recomendaban ustedes como productores de su producto. Es ahorita nada más reconfigurar esta misma información a la nueva disposición
para que podamos ir cumpliendo. Los barriles nutrimentales nos ayudan bastante para poder en su momento construir estos nuevos octágonos y pues poner en su momento las leyendas, ¿no? Lo cierto es que pues seguramente muchos alimentos siempre pues van a correr el riesgo de que pues se sobrepasen en alguno de los nutrientes. Es común, eh, pero bueno, ya se tendríamos que también hacer las modificaciones y las adecuaciones para que no impacte de manera significativa en el producto. Entonces, no sé si acá tengan alguna otra pregunta, algún comentario para poder ir aclarando y detallando al respecto. Hay algunas preguntas aquí. En el tema del chocolate, en efecto, el cacao crudo contiene cafeína. Cuando éste se procesa, parece perder esta propiedad por el tostado. Nuestro estudio nutrimental no arrojó tener esta propiedad. ¿Qué podríamos hacer? ¿Lo podemos dar por omitido este dato con referencia a nuestro estudio nutrimental? Nos comenta Ruth. Eh, Habría que ver, digo, las decisiones y la información la vamos a tomar en medida que tengamos la información clara. No es recomendable obviar información. Eh, no es recomendable por el hecho de que pues Bueno. Déjenme volver a contactar al maestro Marcos. Creo que tuvo falla en su internet y se va a volver a conectar. Permítanme un momento. Bueno, maestro Marcos. Bueno, ya se está conectando.
Hola, hola. Hola. Hola ya, de nuevo. Hola, ya los escucho. Perdón, tuve un problema aquí con mi internet. Eh, Se me fue la pregunta. Sobre la cafeína en el Ah, ya. chocolate. Sí, no podemos obviar la información porque no sabemos realmente hasta qué punto puede ser sensible una persona, ¿no? Es el caso, por ejemplo, no únicamente de la cafeína, sino de cualquier otro ingrediente de riesgo. Hay poblaciones que son tan sensibles que con pequeñas cantidades, pues se desencadena todo este proceso de alergia. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es un poquito investigación documental que nos pueda hacer referencia a qué tanto se pierde la cafeína en el proceso del tostado, ¿no? Yo podría decir que no se perdería mucha simplemente por el hecho de hacer referencia un tanto al café. El café lleva este proceso de tostado y sin embargo la cafeína no la pierde. Entonces, más bien es aquí hacer un tanto de referencia para poder tomar la decisión más adecuada y pertinente al momento de declarar o no un producto. Hay otra pregunta. ¿Sí? Dice, para los productos orgánicos, por ejemplo, en mi caso, nos comenta Gisela, un productor de maíz orgánico está certificado. No recuerdo el nombre de la organización que le dé este título, pero me dice que yo no puedo utilizar su sello o autorización. ¿Qué debo certificar del producto? Yo muelo su maíz. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo doy garantía de que mi producto es orgánico? Entiendo que mientras no tenga el sello o la certificación, no puedo ponerle mi etiqueta. ¿Qué debo hacer? Así es, no podemos utilizar ese sello porque el sello se otorga únicamente a la empresa, al productor que sigue todo un protocolo, que en este caso es el de producción de maíz. Él, en este caso, usted es la que puede tener la seguridad que está utilizando un producto certificado, ¿no? O un producto totalmente orgánico. Usted puede tener esa certeza porque el productor le está otorgando a usted eh, ese distintivo. Si usted quiere vender su producto como orgánico, usted tendría que iniciar su proceso de certificación del producto bajo la modalidad orgánica. ¿Por qué? Porque este distintivo de orgánico lo va a adquirir el producto no únicamente por el hecho de que utilizamos o no determinados agroquímicos, sino lo adquiere porque está involucrado todo el proceso, todo el contexto de producción. Lo que tendría que hacer usted es iniciar este proceso de certificación porque seguramente en el proceso usted utiliza máquinas, en el proceso pues seguramente usted tiene personal que le apoya, usted tiene un lugar donde lo procesa y seguramente usa otros ingredientes. Entonces, bajo ese contexto, el procedimiento eh, y toda la dinámica seguramente no es del todo orgánico, o es orgánico, pero no lo sabemos. Entonces tendríamos que hacer referencia a esta normatividad para ver qué tanto el producto que usted está utilizando es 100% orgánico, ¿no? Lo que implicaría que los otros ingredientes que usted está utilizando puedan ser también con el distintivo de orgánico. Muy bien, y nos pregunta finalmente, ¿con qué institución hago el proceso de certificación? Hay muchas empresas, hay muchas casas consultoras que se van a dedicar a hacer el tema de certificación orgánica, ¿no? Acá en Oaxaca tenemos al menos dos que ubico yo. Una que es Certimex, que está igual aquí en Oaxaca, que nos puede ayudar a verificar qué tanto en un momento dado el producto que usted tiene tiene todas las condiciones para poder ser orgánico. Y la segunda se llama Mayacert.
que también se dedica a estos procesos de producción. Normalmente, la mayoría de los procesos de certificación se dan para los procesos de en campo, la gran mayoría. No paro de trabajar. Sí, claro, nada más Sí, le comparto los datos, son nada más déjeme porque le entré aquí a otra cosa. Yo les comparto el dato para que lo puedan tener. Se los comparto justamente por ahí con la presentación y la norma. Sí, la norma, la norma. ¿Alguna otra pregunta, perdón? A ver, sería... Ahí están los datos ya. Que quizá le puedan apoyar en esos procesos de certificación orgánica. ¿Habrá algún último comentario, alguna última pregunta? Bueno, cualquier otra duda pueden contactar al maestro Marcos o a través de mi persona para cualquier otra duda acerca de este nuevo proceso de etiquetado que van a experimentar los productos que provienen del sector agropecuario. Y bueno, ya son las 12:05. Vamos a dar por concluida esta sesión. Esta sesión igual fue grabada para poder compartir con más personas, les llegue la información, que hay esta actualización. Este proceso va, si no me equivoco, va a entrar en vigor en octubre de este año para que empiecen pues, a meter mano en sus etiquetas, en todo lo que tienen que comentarle a los clientes. En nuestros procesos de incubación hemos tenido casos de que sí afecta de manera sustancial, impresiona al cliente demasiado estas leyendas, estos octágonos de información, que los emprendedores nos dicen es que ya va, casi es no me compres. Pero bueno, son algunos ajustes que está haciendo el gobierno de México a favor, o más bien combatiendo el tema de la obesidad, que pues va muy ligado a la contingencia que estamos viviendo hoy en día eh, que la obesidad es un factor de riesgo que se suma al COVID-19, por eso es importante que bueno, se han tomado todas estas medidas, ¿no? De cómo informar adecuadamente a los clientes para que sepan que están consumiendo, cuáles son los límites de consumo y no utilizar mercadotecnia engañosa o difusa. Les agradezco mucho su atención. Mi nombre es Porfirio Santiago. Yo soy el director de la incubadora de empresas Cognitivo de la Universidad Tecnológica de Valles Centrales de Oaxaca y estamos en contacto a través de los grupos de WhatsApp que se han estado compartiendo información para cualquier comentario adicional. Muchas gracias. Gracias, buena tarde a todos. Buenas tardes a todos.